Buenos días, qué bueno que podemos estar una vez más juntos y sobre todo considerando la palabra, deseando que Dios nos hable, que pueda suplir la necesidad de cada día. Yo creo que eso es algo muy necesario en este tiempo, que necesitamos que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda hablarnos, que Dios pueda llevarnos hasta la estatura de ese varón perfecto que es su Hijo Jesucristo, y que tengamos esa fortaleza, ese ánimo o esa... En esta mañana yo te quiero invitar a que vayamos a nuestra escritura. Yo te invito a que vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, como nosotros sabemos, era un hombre que tenía doble profesión. ¿Qué profesión tenía Lucas? Lucas era médico. Y además de médico, ¿qué sería él? Yo llego a pensar que era historiador. Y era historiador porque él decía que aunque no había conocido o saludado a Jesús de una manera física, Lucas investigó con diligencia y todavía escribía y le decía a los discípulos: he investigado con diligencia las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Y eso es muy importante, porque entonces estamos hablando que cada vez que tú y yo buscamos la palabra, cada vez que tú y yo leemos de la palabra, es porque estamos viendo algo que ha sido investigado, que no solamente fue escrito porque a alguien se le ocurrió, sino que fue investigado de una manera muy, muy especial. Vamos a Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, y vamos al verso número 11. Yo te preguntaría algo, a lo mejor es una pregunta muy atrevida para este día domingo, pero yo quisiera preguntarte: ¿alguna vez se te ha muerto algo? Yo me acuerdo que en una ocasión en la casa, mis hijos habían tenido un perrito de estos schnauzer, de color así como gris, y era un perrito que les gustaba mucho y muy juguetón, y ahí lo teníamos en casa. Pero un día se fue al veterinario este perrito, y a su tratamiento estético o algo así. El caso es que tuvo alguna situación difícil ahí en la veterinaria y el perrito murió. Se murió en la veterinaria. Y quiero decirte que después de que esto ocurre, verdaderamente para mis hijos era un duelo. A lo mejor uno como adulto pues te da tristeza y tratas de consolarlos a ellos, pero para ellos fue una situación de duelo y que duró algunos días, incluso hasta semanas. Pero a ti se te ha muerto algo, a lo mejor no una mascota, a lo mejor se te ha muerto o ha fallecido alguna persona que tú hayas querido, que haya sido parte de ti, de tu vida, de tu caminar, de tu vivir diario, y le extrañas y duele. Pero ¿qué tal cuando se nos mueren las ilusiones, los deseos? ¿Cómo van los deseos del nuevo año? Ahorita estamos ya en marzo, el tercer mes, y estamos ya más de la mitad del tercer mes. ¿Cómo van aquellos deseos, aquellos anhelos que tú te planteaste al inicio de año? ¿Ya se te murieron? ¿Dónde están las metas que te habías propuesto? ¿A poco ya se les murieron las metas? ¿O los sueños que decimos: este año sí lo voy a conseguir, este año sí voy a buscar?
Y quiero decirte que mucho de lo que tú y yo tenemos o anhelamos, hay ocasiones que se nos muere. Decimos, yo quiero tener una familia ideal, yo quiero tener una familia en la que me pueda refugiar, yo quiero tener una familia en donde estemos el papá, la mamá, los hijos y todos juntos en armonía. Yo quiero tener armonía con mis padres, yo quiero tener armonía con mis hermanos y muchas ocasiones se mueren esos propósitos, esos deseos. Hay ocasiones que se nos mueren las finanzas. Y cuando se mueren las finanzas, hay duelo también. O se nos muere la salud y empezamos a tener alguna enfermedad. Pero yo te quiero decir que no debemos de permitir que nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos se mueran. Y hoy quiero, precisamente por eso, hablarte de una viuda que perdió a uno de sus hijos. Y dice aquí Lucas 7, versículo 11, ¿ya lo tiene por ahí? Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Jesucristo iba hacia Naín, una ciudad en la que él veía que había necesidad de que él pudiera pisar y estar en esa ciudad. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ve nada más, aquí nos damos cuenta que cuando nos dice que iban muchos de sus discípulos, no nos dice que nada más eran aquellos 12 a los que siempre hacemos referencia, sino de que iban muchos de sus discípulos, y junto con esos discípulos iba una gran multitud, muchas personas acompañándole a Jesús. Iba caminando, entrando a esa ciudad, y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Entonces, de decir, mira nada más cómo coincidieron justamente en la entrada. Yo te quiero decir que para Dios no hay que coincidencias, sino para Dios tiene los tiempos precisos y los tiempos oportunos para que se acerque a nuestra vida. Para Dios no hay, bueno, vamos a dar un tiempo o vamos a hacer que las cosas coincidan. No, todo lo que te pasa a ti, todo lo que me pasa a mí es en un tiempo predeterminado, es un tiempo predispuesto por Jesús. Aquí Jesús sabía que él tenía que llegar a esa ciudad de Naín, que tenía que estar en la puerta de esa ciudad justo en el momento que iban a enterrar a un difunto. Y nos dice aquí quién era. Vamos a leer qué dice. Dice que era hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Muchas personas de la ciudad estaban acompañando a esta mujer que era viuda, que tenía un único hijo y que ahora él también había muerto. ¿Te imaginas el dolor, la tristeza de esta viuda? De decir, la única herencia física que tenía de mi esposo y ahora mi hijo también muere. Pero el versículo 13 me sorprende. El versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Me llama la atención aquí que nadie le dijo, Señor Jesús, mira, aquella señora que está por allá, la que trae esa pañoleta, esa mascada, ella es la viuda. No, nadie le dijo quién era, sino que dice aquí muy precisamente la Escritura: y cuando el Señor la vio, cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Y le dijo: no llores, no
llores. Hay ocasiones que lloramos cuando esos anhelos, cuando esos deseos, cuando esas metas que tenemos no se nos cumplen. Y lloramos. Decimos, es que yo le había pedido a Dios esto y lloro. Señor, es que yo te había pedido que pudiera tener éxitos, que pudiera tener grandes bendiciones. Yo te había pedido que mis sueños se concedieran, pero no los veo. Y tú piensas que ya se murieron. Y lloras. Lloras cuando viene esa derrota, cuando viene esa tristeza, cuando muere aquella ilusión, ese deseo que tú tienes, cuando mueren nuestras metas, cuando tus oraciones ves que no han sido contestadas y lloras. Pero el Señor está aquí hoy para decirte, no llores, no llores. Dice aquí el versículo 14, y acercándose, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tocó el féretro. Tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Sabes por qué se han de haber detenido estos hombres? Que llevaban cargando el féretro, no sé cómo lo cargaban en aquellos momentos, pero dice que lo llevaban cargando. Y Jesús tocó el féretro como diciendo, esperen, que no se mueran tus ilusiones. Aquí cuando Jesús se acerca y toca el féretro, ¿sabes qué es lo que sucedió en el pensamiento de estos hombres? Que ellos decían, ¿cómo se atreve Jesús a tocar este féretro? Porque una de las leyes que había en el Antiguo Testamento, que cualquier hombre o mujer que tocare un muerto quedaba impuro, que cualquier hombre o mujer que tocara cualquier cosa donde había estado el difunto era impuro y tenía que hacer todo un rito de purificación. Han de haber dicho estos hombres que lo llevan cargando, otro más que quede impuro. Va a tener que acompañarnos a hacer todo un proceso de purificación. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús tenía otras metas. Dice aquí que cuando ellos se detuvieron, dijo, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Le habló al muerto. Imagínate la sorpresa que llevaban todos estos hombres cuando Jesús le estaba hablando al muerto. Y hay ocasiones que tus anhelos, tus deseos, o aquello que has perdido y tú sientes que ha quedado muerto, ya no tiene manera de que vuelva a vivir. Has perdido la esperanza. Imagínate esta mujer, a la mamá, cuando veía que la esperanza que ella tenía, que su hijo la iba a seguir consolando, que su hijo iba a estar con ella, que su hijo la iba a seguir abrazando, que el hijo iba a tener ese propósito, ese anhelo de cuidarla, de protegerla aún en su vejez. Y toda aquella esperanza se le había ido, porque era el hijo único. Y continúa aquí diciendo, cuando Jesús le habla, dice que entonces se incorporó el que había muerto. Se incorporó el que había muerto. Yo creo que iba incluso hasta embalsamado, como embalsamaban en aquel entonces a los difuntos. Lo tenían totalmente embalsamado. Y cuando la sorpresa de todos, que se levanta, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Qué habían hecho los que lo iban cargando? ¿Habría estado bien muerto este joven? Pues ya lo habían hasta velado, ¿no?
Ya había pasado que lo hubieran velado, porque ya iban directo a enterrarlo. Aun cuando sientas que tus planes, que tus proyectos, que tus anhelos están muertos. ¿Cómo detesto yo esa expresión de cuando tú te enojas con una persona, y sobre todo cuando es gente de la familia, y le dices, pues para mí como si te hubieran muerto, o para mí dame por muerto, yo ya no quiero saber más? Y esa es una expresión dolorosa, es una expresión triste, es una expresión que debe de salir de nuestros labios. Cuando pierdes la esperanza en un anhelo, en un deseo, cuando pierdes la esperanza y los médicos te dicen, no hay más que hacer. Aquí hemos tenido el testimonio de la señora Leti, que nos decía, yo tenía un cáncer, que los médicos me decían, y tiene todo su expediente, y lo compartió aquí, por eso lo digo, de que me diagnosticaron un cáncer ya muy agresivo. Pero los médicos se sorprenden porque Dios me sanó. Y la declararon sana. Que no se nos muera la esperanza. Esta mujer, la mamá de este joven, yo creo que iba ya pues diciendo, no hay más que hacer. Mi hijo ha muerto y ya lo iban a enterrar. Pero Dios siempre va a traer vida y esperanza en todo lo que deseamos. En todo lo que deseamos. ¿Qué es lo que tú deseas ahora? ¿Qué es lo que quisieras que Jesús vivificara en ti, en tu vida? Y Dios lo quiere hacer. Porque Dios tiene una palabra de autoridad para tu vida y para mi vida. Dice que entonces se incorporó el que había muerto, ¿y qué fue lo que hizo? Comenzó a hablar. Lo primero que hizo, comenzó a hablar. ¿Qué habrá dicho aquel joven? ¿Qué me sucedió? Quedé dormido. ¿En dónde estoy? ¿A dónde vamos? ¿Por qué está esta gente aquí, todos alrededor de mí de negro? ¿Quién es este hombre que está frente a mí, que lo escuché, que me dijo que me levantara? Era Jesús. ¿Y sabes qué? Yo me imagino que Jesús, en el momento que se levantó el joven, le empezó a quitar aquella parte que lo habían embalsamado, le empezó a limpiar todas las cremas que ponían en el cuerpo. Porque dice aquí, punto, y después dice, y lo dio a su madre. Dios quiere limpiarnos aquellas ideas, aquellos deseos, aquellas metas que a lo mejor ya están empolvadas y ya están ahí perdidas. Dios quiere limpiarlas y decirte, todavía se puede. Ay, Señor Jesús, pero es que este hijo nada más velo, todavía se puede. Es que esta hija, este esposo, esta esposa, todavía se puede. Todavía se puede. Dice Dios que quiere limpiar, así como limpió a este joven. Dios lo quiere hacer con nosotros. Cuando se lo dio a su mamá, ¿qué habrá hecho la mamá? ¿Qué fue lo que hizo la mamá? Yo creo que lo abrazó como nunca antes lo había hecho, con todas sus fuerzas. Y todavía yo creo que esta mujer hasta lo ha de haber besado. Hijo mío, has vuelto a la vida. Así tenemos que abrazar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras metas, de decirle a Dios, gracias porque has vuelto a vivir, y tengo la fe y tengo la esperanza de que se van a cumplir. Con la gente de alrededor, ¿qué habrá ocurrido? ¿Qué pasó con las personas que estaban alrededor? ¿Qué dice ahí tu Biblia? Y todos tuvieron miedo. Pues yo creo que si hubiéramos estado tú y yo ahí, nos pasa lo mismo. Ay, ¿qué es esto?
Hubiéramos estado sorprendidos, hubiéramos estado ahí que no saber ni qué decir del milagro tan grandioso que había hecho Jesús. Dice que todos tuvieron miedo, pero me gusta lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Y glorificaban a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, glorificar a Dios en nuestras metas, glorificar a Dios en nuestros anhelos, en nuestros deseos. Aunque tú los veas ya ahí medio enterraditos, medio llenos de polvo, no lo veas tú así. Tú velo con los ojos de la fe. Y aquella visión que tú has tenido, en donde tú ves a tu familia realizada, que te ves tú como persona exitosa, con una familia, que te ves tú como persona, como un hombre, como una mujer llena del poder y del Espíritu de Dios, vete así. Y no pierdas esas metas, esos anhelos, esos deseos. De que podamos vernos rodeados de nuestros hijos alrededor de la mesa. Que podamos vernos con esa sanidad que necesitamos, que podamos vernos con esa actitud positiva en nuestras vidas, que podamos vernos con esas finanzas sanas, que podamos vernos de una manera muy especial con aquellas metas, con esos deseos, con esos anhelos que verdaderamente se cumplan. Desempólvalos. Jesús ahorita está viniendo y decir, sacudiendo, quitando todo lo que no debe de estar ahí. ¿Qué más importante que un hijo? ¿Qué más importante? Que hay ocasiones que sí decimos, ay, este hijo, o esta hija, este hijo es más hijo, porque es difícil, pero queremos llevarlo. Queremos rehabilitarlo, queremos que Jesús reviva el corazón de él. Mira, tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Glorifica a Dios por tus metas, por tus anhelos, por tus deseos. Glorifica a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios visitó por primera vez a Naim y antes de entrar ya estaba haciendo milagros. Desde antes de entrar, ya estaba haciendo milagros. Permite que Jesús entre en tu vida, permite que Jesús entre en tu pueblo. Hagamos aquellos 5 propósitos que no debemos de soltar, que es el congregarnos, el leer la Biblia, el orar, el compartir nuestra fe y diezmar. Son 5 propósitos que no se nos tienen que olvidar. Dice aquí la Escritura, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La fama de Jesús se extendió por todos lados. Esa fama llegó hasta Lucas 8, versículo 40. Hasta Lucas 8, versículo 40. Dice, ¿ya lo tienes por ahí? ¿Sí? Dice la Escritura, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. La fama de Jesús se había extendido de tal manera que ya todos esperaban a Jesús, todos querían que Jesús regresara, que Jesús estuviera en su ciudad. Y yo creo que cuando le decían a este Pedro o a Juan, le decían, oye, ¿cuál es la agenda de Jesús? ¿Para dónde va a ir? Pues el día de mañana estaremos en Jerusalén, pasado mañana nos vamos a Capernaum, luego vamos a ir a Nazaret, y todos esperaban a Jesús con ánimo. ¿Con qué ánimo esperas tú cada día que tenemos reunión? ¿Con qué ánimo le esperas? Aquí estos hombres dicen que la multitud se llenaba de gozo cuando le recibía, porque todos le esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Le rogaba.
¿Tú le has rogado a Jesús alguna vez? Yo creo que muchas veces le hemos rogado con lágrimas en nuestros ojos y le rogamos, clamamos a nuestro Dios. Porque una cosa es hacer peticiones, otra cosa es hacer oraciones, pero otra cosa es hacer rogativas a Jesús. Y cuando tú y yo lloramos y le rogamos a Jesús ahí en nuestra recámara, o a lo mejor en el rincón de nuestra cocina, en ese rincón favorito que tenemos, y lloramos y clamamos a Dios y le decimos: por favor, Dios, escúchame. Y le rogamos. Este hombre, imagínate, el principal de la sinagoga, la mayor autoridad que había en la sinagoga de los hebreos, la mayor autoridad, le decía a Jesús, tirado a sus pies. Aquellos hombres que decían que Jesús no venía de Dios, él se tiró a los pies y le decía: te ruego que entres en mi casa. ¿Le has rogado a Jesús que entre a tu casa? ¿Sí se lo has rogado? ¿Se lo has suplicado? Señor, entra a mi casa, quita estas tinieblas y que venga tu luz a mi casa. Y dice aquí, entonces, versículo 42, porque tenía una hija que dice única. Siempre lo más preciado que tenemos, siempre a lo que tú valoras más, es lo que muchas veces Satanás te quiere quitar, lo que Satanás te quiere arrebatar. Pero sabes que no te dejes, porque tenemos un Dios que es todo poder, que es toda autoridad. Tenemos un Dios que es toda bendición. Y dice aquí, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Esta no estaba muerta, ella se estaba muriendo. Y este hombre fue corriendo cuando le dijeron: Jesús está entrando a la ciudad, y lo primero que hizo fue tirarse a los pies. A ver, ¿por qué no se sentó en la sinagoga y habló a todos los sacerdotes de la sinagoga y decirles: ahora sí vamos a tener un tiempo nosotros como Sanedrín? No, a él no le importó la religión, a él le importaba estar frente a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, tenemos aquí este hombre que tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Siempre que quieres tú conseguir algo que anhelas, siempre que quieres conseguir algo que deseas, la multitud te va a oprimir. ¿Cómo te van a oprimir? Uy, de tantas maneras. Ay, ¿y tú crees que Dios te va a hacer caso? ¿Y tú crees que puedes hacerlo? ¿Y tú crees que vas a alcanzar aquellas metas que te has propuesto? ¿Y tú crees? La gente nos mete palabras de duda para lo que deseamos. ¿Tú crees que vas a poder? No, ya. Yo me acuerdo que mi abuelita decía: árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Pero yo tengo una planta afuera de mi oficina que yo dije: no, esta se tiene que enderezar. ¿Y sabes qué fue lo que hice? A los tallos que ya se estaban torciendo, les puse una cinta de plástico, no me acuerdo cómo se llama, una cinta de plástico, y los puse derecho. Una aquí, otra en medio, otra abajo, y que empiece a crecer derecha. Hay que poner límites, aprender a poner límites para que se enderece todo. Luego continuamos aquí. Que la multitud le oprimía. Siempre va a haber alguien que te va a quitar el deseo de tus anhelos, cada anhelo, cada meta que tú tienes, cada sueño se interrumpa, pero que no te quiten esos anhelos, que no te quiten esos deseos. Ve lo que dice el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle. Este hombre está
estaba hablando con Jesús, diciéndole: Señor Jesús, mi hija está muy enferma, Señor Jesús, mi hija está muy mal, por favor, ven, te necesito. Cuando se acerca un hombre y le dice a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Cuando viniste estaba viva, pero ahora tu hija murió. Ya no molestes más al maestro. Este hombre le fue a dar una noticia, pero quizás era una noticia que aún a él le oprimía. ¿Y sabes por qué? Porque de la misma manera nos sucede a ti. ¿Sabes qué? ¿Por qué sigues congregándote? ¿Por qué sigues buscando de Dios? ¿Por qué sigues caminando con Él? Ya, deja en paz todo eso ya está muerto, todo eso ya está acabado. Pero ¿sabes qué? No. Aunque te digan: ya tus ilusiones están muertas, mira, ya, todo lo que anhelabas se acabó. Ya no se puede, ve los tiempos son difíciles. No te dejes. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Porque Él oyó. Cuando se acercan a decirle a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija se murió. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, Jairo, cree solamente y será salva. No temas tú, cree solamente y serás salva. Y eso es lo que necesitamos para que nuestras metas y nuestros anhelos se cumplan. Creer solamente. Y dice aquí la Escritura: y serás salva. La salvación es primero. La salvación es primero. Porque dice la Escritura que si uno de la casa es salvo, ¿qué? Todos los demás van a ser. Y debemos de creer lo que Dios dice. Aun cuando los veamos que se están tambaleando, no. Tú cree en el Señor solamente. Y dice aquí la Escritura: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Y qué hacían? Versículo 52. Y lloraban todos, y hacían lamento por ella. Todos lloraban, pues acababa de morir, acababa de fallecer. Todos lloraban y hacían lamento por ella. Pero Jesús dijo de nuevo: no llores, no está muerta, sino que duerme. A lo mejor nuestros anhelos están dormidos, pero ¿sabes qué? Aún para los que sentimos que la cosa está dormida, ve nada más lo que dice aquí. Qué precioso es Dios. Versículo 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de Jesús. Y se pueden burlar de la fe que tú tienes cuando dices: es que Dios me va a responder, es que Dios lo va a hacer, es que Dios va a conceder los anhelos, las metas que tengo. Y la gente: ay, mira. ¿Pero qué dice aquí más? Mas Jesús, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Y sabes qué? Eso es lo que necesitamos hacer. Decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo tenía esto muerto, pero hoy voy a declarar que me voy a levantar yo. La instrucción de Jesús es: levántate. Y si Dios nos está diciendo: levántate, ha llegado el momento de dejar de estar dormidos en nuestros laureles, sino levantarnos y empezar a dar pasos firmes en la roca que es Cristo. Primeramente, como aquí lo dijo, creer solamente, para que seamos salvos. Aquí no le dijo a Jairo: mira, cree y tu hija va a resucitar. No,
Le dijo, cree solamente y será salva. Cree solamente y los anhelos, los deseos que tenemos van a salvarse, van a cumplirse. ¿Qué será más difícil? ¿Resucitar a un muerto? ¿O resucitar lo que tú anhelas y deseas? ¿Qué es más difícil? Para Dios no hay nada imposible. Así es de que ahora pon tus metas, pon aquello que se te está muriendo en manos de Dios, tus deseos, a lo mejor incluso los deseos de Año Nuevo, las metas de Año Nuevo, las metas que te habías propuesto, tus sueños, esos sueños de yo quiero ser, yo quiero alcanzar, yo quiero llegar, yo quiero tener. Tus oraciones, tus rogativas, tus peticiones, hoy Dios quiere cumplirlas. Hoy Dios quiere decirles, levántate. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Tienes fe en Él? Pues entonces ve que aquellos sueños y anhelos se levanten. Dios quiere volverlos a la vida. Dios quiere volver a la vida todo lo que pensabas que estaba muerto. Vamos a orar. Padre y Dios hermoso, te damos gracias, Señor Jesús, porque aún las cosas que nosotros veíamos que estaban muertas, Señor, ahora sabemos que tú las puedes resucitar. Que no se mueran, Señor, nuestros anhelos, que no se mueran nuestros deseos, que no se mueran nuestras metas, que no se mueran, Señor, aquellas oraciones, aquellas rogativas, aquellas peticiones que te hemos hecho. Que no se mueran, Dios. Hoy ponemos en tus manos este único deseo, este único anhelo, esta única petición, Señor, la queremos poner en tus manos, porque es lo que más nos interesa ahora. Padre, te pedimos, en el nombre de Jesús, que cada meta, que cada anhelo, que cada deseo con el que nos hemos propuesto, Señor, tú lo revivas, Dios. Revive a nuestros hijos, revive a nuestras hijas, a nuestros nietos, Señor Jesús. Revive nuestras finanzas, revive nuestra familia, Señor Jesús. Revive, Señor, nuestro corazón, para que podamos amar y declarar que eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor Jesús, a realizar lo más importante, Padre. Levántanos en el nombre de Jesús, Señor, para dar pasos firmes en la roca que es Jesús, para dar pasos firmes en nuestra fe, porque para ti no hay nada imposible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás contento con Dios? Sí, amén. ¿Sí? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Gracias, Señor. Ahora estoy vivo más que en cualquier tiempo.